Gracias, presidenta, ministra. En primer lugar, doy por defendidas las enmiendas del Grupo Mixto. Después de meses y meses de trabajo, hoy la ley trans se convertirá por fin en una realidad. Habrá ley, a pesar de los exabruptos de la extrema derecha. Habrá ley, a pesar del fantasma del borrado de las mujeres. Habrá ley, a pesar del peligro que ahora nos acecha a las mujeres que nos agredan o nos espíen en los baños y los vestuarios. Vamos a reseñar, a aclarar un elemento fundamental antes de continuar. Quien nos agrede es la masculinidad violenta, no las personas que deciden transgredir el sistema sexo-género de este patriarcado que nos asesina. Y continuemos. Es un texto importantísimo, que es producto también de la Ley 8/2017 de les Corts Valencianes, de la Ley 8/2016 del Parlament Balear o de la Ley 11/2014 del Parlament de Catalunya. Y es un orgullo decir que los països catalans han sido un faro en los derechos de las personas LGTBI. Y esta ley es fundamentalmente también producto de años de luchas, de reivindicaciones y de manifestaciones. Los disturbios de Stonewall como referente, que hoy, por cierto, serían ilegales con la reforma del Código Penal. Sonia Rescalvo, en la memoria. Los debates de las jornadas feministas de Madrid y de Santiago de Compostela como antecedentes de lo que será después el movimiento transfeminista, pero también como genealogía de las posiciones excluyentes que patrullan las fronteras del feminismo. Las campañas por la despatologización en los anales del movimiento feminista contemporáneo. Y hoy, por fin, la ley reconoce jurídicamente que las personas trans existen, que no son una anomalía y que precisan de protección por parte de las instituciones. Y es que los datos son claros. En términos laborales, UGT estima que el 86% de las personas LGTBI esconden su orientación sexual en el trabajo y que la tasa de desempleo entre las personas trans en el Estado español alcanza el 80%. La Agencia Europea para los Derechos Fundamentales estima que en el Estado el 77% de las mujeres trans y el 34% de los hombres trans han sufrido discriminación a la hora de buscar empleo. Y en términos sociales, la transfobia, ese paraguas que nos explica el entramado de violencias machistas y las discriminaciones que viven las personas trans. De hecho, hasta hace no mucho tiempo, y todavía hoy es vigente, aunque no legal a partir de esta ley, el término de disforia de género y el uso de terapias psiquiátricas han sido las nociones comunes entre la comunidad médica. Erradicar la concepción de que algunas formas de género son una patología es fundamental para garantizar los derechos humanos de las personas trans. Y esta ley contribuye a la igualdad y por eso es una ley que se debe apoyar y la CUP la va a apoyar. Y el movimiento feminista, espacio e identidad política que sostiene y que abraza las reivindicaciones trans, debe asumir que los derechos de las personas trans no restan y que patrullar las fronteras del feminismo parte de una deriva esencialista e identitaria que es excluyente. Pero el movimiento feminista también debe ser un espacio de diálogo y de discrepancia. Y nos parece adecuado hoy hablar de dos cuestiones. La primera es el identitarismo que destilan ciertos argumentos y posiciones políticas alrededor de la cuestión trans. Citando a Miquel Missel, describe el identitarismo como aquella concepción de que las personas autorizadas para librar la lucha política son aquellas que directamente están afectadas por aquella discriminación. Esto nos llevaría a decir que el feminismo es una cuestión de las mujeres y que la transfobia es solo una cuestión de las personas trans. Y nos parece un lugar poco transformador. De hecho, preferimos una identidad política colectiva como la feminista, que construye un futuro en común y que rebasa el índice de legitimidad que se tiene según quién se es. Y la segunda cuestión relacionada, pensamos que lo trans tiene que ver con una forma de habitar el género que es disruptiva, que lanza preguntas y que lo problematiza, y nos parece una aportación imprescindible para el movimiento feminista. Y por esto lo trans es parte del movimiento feminista.
Y por eso nos parece que no encaja mucho la esencialización de la masculinidad y la feminidad, porque para nosotras el género y el feminismo son teorías del poder y que el poder tiene que ver con la disrupción de estos moldes que hacen que la vida sea más difícil. Las políticas públicas no pueden ser una agregación de experiencias individuales y el texto que tenemos entre las manos solventa la realidad actual, pero no mira el futuro con un cuestionamiento fundamental del binarismo. Nos parece que la ley parte de la idea de que se debe escoger, de que el género y el binarismo estructuran nuestra forma de organizar la vida y que la gente puede cambiar de casilla, por esto la ley trans, y que la gente puede querer a quien desee y por eso los derechos de las personas, los derechos vinculados a la orientación sexual de las personas LGTBI, pero que no hay alternativa posible a este tablero hecho de feminidad y masculinidad como alteridades. Seguramente, en el mundo que queremos construir y en el que afortunadamente ya viven muchos jóvenes, el género será un espacio abierto, cuestionable y lleno de preguntas. Y, por suerte, no precisará de tantas normas ni de tanto sufrimiento. Que el futuro llegue pronto, que viva la lucha feminista y que las vidas trans sean vidas libres, dignas y felices. Gracias, señora Bahí. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la